Es muy curioso saber que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hizo todo lo posible para evitar la crucificación. Hizo todo lo posible para evitar la crucificación. Ahora, si queremos sostener o queremos creer en el concepto de salvación basado en la crucificación del profeta Jesús, tenemos que tener la idea previa de que Jesús vino con esa intención, con esa misión, y basándose en un acuerdo previo entre él y Dios para morir en la cruz por los pecados de la. Pero eso, nosotros, las acciones del profeta Jesús, el comportamiento del profeta Jesús antes de la crucificación demuestra otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que demuestra el comportamiento del profeta Jesús? Muestra y presenta a una persona dispuesta a hacer todo lo posible para evitar ser captado por la gente que le buscaba y quería matarle. Hacer todo lo posible. Y esto refleja, demuestra, evidencia que no era la misión por la que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue enviado. Porque el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no podía esforzarse por evitar y cumplir con la misión por la que él fue enviado. Y esto nosotros lo vemos en varias ocasiones. Y fíjate que incluso en el Nuevo Testamento nosotros le vemos que el profeta Jesús tuvo que actuar en secreto para evitar ser capturado por los que le buscaban para matarle. Tuvo que actuar en secreto. Eso me hizo recordar, yo cuando leía eso, me hizo recordar la vida del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y los primeros 3 años en los que el profeta Muhammad predicaba el Islam en secreto, hasta que le vino la orden de Allah el Altísimo para hacerlo, anunciarlo públicamente entre la gente. El camino y la vida de los profetas, todos tienen algo en común, cosas en común, algo. Quien estudie la vida de cada profeta y enlaza aspectos de la vida de cada uno de ellos, encuentra muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Y así que, mi querido hermano, el profeta Jesús tuvo que actuar en secreto para evitar ser capturado por los que le buscaban para matarle. Voy a citar contigo, mi querido hermano, si me permites, aquí, por ejemplo, como aparece en el Nuevo Testamento, en Juan, en 2 ocasiones, en Juan, que nos dice, por ejemplo, aquí, que dice algún tiempo que el profeta Jesús no tenía ningún interés en ir a Judea. Judea era un sitio, un lugar allí de Palestina, e ir a Judea porque allí le buscaban la oportunidad para matarlo. Fíjate que él tuvo que dejar de ir a un sitio simplemente para que no le mataran. Entonces, él no vino para eso. Él no fue enviado para eso. Él no buscaba entregarse a sí mismo para morir por la humanidad. Todo lo contrario, él quería salvarse, no quería caer en manos de los que le buscaban para matarle o crucificarle. Y vemos lo mismo en otra ocasión en Juan, cuando dice que el profeta Jesús tuvo que retirarse a una región cercana al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Y fíjate que ese retiro al que recurrió nuestro amado profeta Jesús lo hizo para salvarse y para apartarse o para no caer en manos de los que intentaban capturarla y tenían la intención de matarle. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sea con él, no vino con esa intención. El profeta Jesús hacía todo lo posible. Y no solamente esto, querido hermano, incluso tenemos otros versículos más claros, Saúl, mucho más claros. Cuando, por ejemplo, Subhanallah ha dicho una cosa muy importante, porque no solamente él que estaba evitando que lo capturaran, sino que aquellos que seguían sus enseñanzas le ayudaban a que no lo capturaran. Ellos sabían muy bien, estaban con él, ayudándole, cubriéndolo, ocultándolo, evitando de algún modo que lo capturaran. Entonces, si su misión, si por lo que él fue enviado era para morir por nuestros pecados, ya lo habrían entregado ellos mismos, ya lo habrían llevado de la mano para que cumpliera con su misión, y ya está, ya estamos todos perdonados, ¿no? Cuanto antes mejor. Pero como bien has dicho, ¿qué sentido tiene, no? Si es su objetivo, su misión era venir a morir por nuestros pecados, ¿por qué huía de ello? ¿Y por qué quienes recibieron sus enseñanzas también le cubrían y lo ocultaban y intentaban evitar que lo... Es que son muchas, demasiadas pruebas contradicciones. Correcto, y vas a traer más pruebas y seguramente añadiremos más pruebas, y todo esto solamente va
va a ser un choque para aquellos que no tienen esta información o que no lo han analizado, que se han limitado solamente, como decimos, a escuchar al cura o a coger lo que me han enseñado cuando era pequeño y no lo han querido analizar. Pero cuando lo analizas, pues vas a descubrir estas cosas. Y yo sé que Sí, sí, nosotros efectivamente. no queremos ofender a nadie, ni No, buscamos, como decimos, disputa con nadie, solamente mostramos lo que hay, estamos dando las referencias que están en la Biblia, simplemente y llanamente, pues inshallah, con la ayuda de Dios, pues para que alguno reflexione y por lo menos que medite y que llegue a alguna conclusión para que entienda sobre qué está fundamentada esta creencia, que no tiene sentido. No, efectivamente, bueno, nosotros claro que no buscamos herir los al sentimientos contrario, de nadie. Lo que nosotros hacemos es exponer argumentos con todo respeto correcto. y limitándonos a hablar sin hablarlo respetuosamente y hablarlo con Con evidencias, cariño. evidencias de la propia Biblia. Otro punto importante, mi querido hermano, es que el profeta Jesús también, para demostrar que nuestro amado profeta Jesús no vino con esa intención, que él no, él en su interior, y él sabía que su misión no consistía en morir por los demás. Una prueba, una evidencia de ello es que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sea con él, tuvo que rezar con mucho fervor, tuvo que rogar a Allah el Altísimo con mucho fervor y con mucho entusiasmo para salvarle. Y estos Sí, versículos nosotros los leemos en varias ocasiones en el Nuevo sí, Testamento, donde nos explica, nos hace una descripción del comportamiento, de lo que el profeta Jesús, la paz y las mercedes de la sean con él, realizó antes de ser capturado y llevado a la crucificación. ¿Qué hizo el profeta Jesús? Se puso a orar. Esto es muy importante. Entonces el profeta Jesús adoraba, oraba y suplicaba. ¿Suplicaba a quién? ¿A sí mismo? Claro que no. Suplicaba a buscaba su ayuda, creador, a estaba quien buscando podía ayuda. salvarle. Efectivamente, buscaba ayuda, buscaba la ayuda de quién, el Claro. único que podía salvarle. Segundo, que el profeta Jesús no quería caer en eso. El profeta Jesús hacía, oraba, rogaba, suplicaba a Dios para que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no llegara a caer en eso. Y nosotros lo leemos, por ejemplo, en Hebreos y lo leemos también en Mateo. Y en Mateo hace una descripción, en Lucas hace una descripción más, digamos, más viva de lo que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hizo. Dice, por ejemplo, aquí en Lucas algo dijo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Fíjate, hacía tantas súplicas un Mucha entusiasmo entrega. profundo y lo hacía con muchísimo fervor y hacía esas súplicas a quién, a Allah para salvarle. Y Claro. simplemente dijo, o si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Es Sí, decir, este trago amargo se refiere a la tentación o que a la pase con prueba, pero no se cumple mi voluntad sino la tuya. Y exacto. en Mateo dice lo que acabas de decir ahora, que si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa, sí. Y en Vuelve hebreo, a cuando repetir, dice, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, no, siempre sí, adelantando efectivamente, siempre adelantaba a la complacencia y al decreto, o sea, la complacencia con el decreto, la voluntad de la Allah voluntad de a su Dios. propia voluntad. Efectivamente, Subhanallah. querido hermano, esto es muy importante. Y decía, como aparece en Hebreos, por ejemplo, que el profeta Jesús, ofreciendo ruegos o súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, al que podía librarle de la muerte. Y dice algo muy importante, querido hermano, y espero que los hermanos lo escuchen muy bien, dice en el mismo versículo, fue escuchado a causa de su temor reverente. Sus Sí, súplicas sí. fueron escuchadas a causa del fervor con el que hacía las súplicas. Ahora nosotros tenemos dos cosas. Ahora ya. La primera cosa es que el profeta Jesús hacía muchas súplicas, con gran clamor y con más fervor, para que al único que podía librarle de la muerte. ¿Qué tipo de súplicas hacía? Le suplicaba que le salvara de la muerte, que le protegiese
de la gente que quería capturarle y crucificarlo. Entonces, segundo, el resultado de esas súplicas, ¿qué fue? El resultado de esas súplicas fueron escuchadas a causa de su temor reverente. Esto es lo que dice aquí, por ejemplo, aparece en Hebreos, capítulo número 5. Voy ahora a compartir este versículo muy importante. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa que sus súplicas fueron escuchadas? Significa que él fue salvado y no le llegaron a crucificar. Y esto es lo que dice claramente el Islam. Esto es lo que dice claramente el Islam. Si quieres comentarlo, explicarlo más claramente para los hermanos, mi hermano, Barakallah Fik, porque quizá yo no me he explicado bien y quería saludar a los hermanos que han entrado, la hermana Naimar, wa alaikum salam, hermana, y la hermana Mónica Barros, que Allah la bendiga, hermana, wa alaikum salam wa rahmatullah. El hermano Antonio, que Allah le bendiga, mi querido hermano, bienvenidos todos. Responderemos a la pregunta del hermano Antonio, inshallah, y todos los hermanos les invitamos a compartir con nosotros sus preguntas y dedicaremos suficiente tiempo para abordar sus preguntas detenidamente, inshallah. Pues estos versículos que has citado son muy importantes porque nos muestran, como bien has dicho, que Jesús buscaba ayuda en lo único que podía salvarlo. O sea, él estaba intentando escapar de la muerte porque lo perseguían, lo intentaban matar, lo querían crucificar, y él hizo todos los motivos. Has comentado dos motivos: los motivos mundanos, que son hacer escapar, huir, esconderse, cubrirse junto con sus compañeros apóstoles, y luego el segundo motivo, que es el más importante: acudía a su creador, que controla todas las cosas. El único que podía, dice ese versículo, el único que podía salvarle de la muerte. Es decir, que quien da la vida y da la muerte, Dios es el único que puede hacerlo, y Jesús tenía muy claro eso. Y segundo, subhanallah al-azim, él tenía muy claro eso, y segundo, como bien he dicho, Dios aceptó su súplica. Si Dios aceptó su súplica, si este rezo fue aceptado, significa Dios aceptó lo que él pedía, que era salvarlo. Así que Dios, esto vuelve a concordar con lo que dice el Corán, que Dios lo salvó de la crucifixión, lo salvó de una muerte clara. Y los motivos fueron estos: este rezo, con total entrega, con total devoción, con total sumisión al Creador, buscando su ayuda, Dios aceptó, y así fue como fue salvado de esta muerte clara. Y luego hay otro versículo que no has nombrado, que no sé si es porque no te he dado tiempo aún, pero si supuestamente dicen que murió en la cruz, ¿cómo es posible que un mensajero de Dios, una persona que se nos dice que Dios aceptó su súplica, cómo es posible que acabe diciendo: oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, oh Dios mío, ¿por qué no me has auxiliado? ¿Cómo es posible que acabe diciendo estas palabras, ¿no? Otra vez vuelve a contradecirse con lo que nos narran estos versículos que ha citado. Realmente este versículo apoya, sí, efectivamente apoya lo que nosotros refuerza lo que nosotros estamos ahora diciendo, porque este grito de desesperación que lanzó el profeta Jesús da a entender, o no solamente da a entender, realmente siempre demuestra que nuestro amado profeta Jesús, la paz y las bendiciones de la sean con él, no quería eso, no quería estar en la cruz. Bueno, ya nosotros sabemos que gracias a Allah fue salvado, pero este grito de desesperación que bien mi hermano ha citado y me lo has recordado, demuestra que el profeta Jesús no quería eso, no quería estar en la cruz, no quería morir por los pecados de la humanidad, y llegó incluso a lanzar un grito de rechazo a lo decretado por Dios. Nosotros como musulmanes sabemos y creemos que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no dijo tal cosa, porque tal cosa no es propio de un profeta Jesús, de un profeta mostrarse en desacuerdo con lo decretado por Allah, el Altísimo. Tiene sentido, es que es un insulto. Es que ni siquiera un creyente verdadero podría no estar complacido con el decreto de Dios. ¿Cómo un profeta, un profeta de la categoría de Jesús, que es uno de los profetas más importantes para la humanidad, así se nos ha transmitido a través del Corán y de la Sunna y de los dichos del profeta Mohammed, cómo él no va a decir en la cruz y va digamos, en voz alta a gritar, a clamar que no está complacido, que me has abandonado, que no me has salvado, no me has protegido? Esto no tiene ningún sentido y no es propio
de los profetas y no es propio de los creyentes, y mucho menos nosotros podemos aceptar que estas palabras son atribuidas al profeta Jesús. Entonces, La paz y además, volverían a tirar por tierra, ¿no?, los argumentos de aquellos que afirman que Jesús fue crucificado. ¿Por qué estas palabras contradicen con los versículos que aprueban y muestran que la súplica que él pedía de ser salvado fue aceptada? Entonces, si la súplica fue aceptada, no podemos admitir que fue crucificado.